noche, a las 3 a.m., un destructor inglés informó haber destruido un submarino alemán. Esa fue el arma antitanque. ¡Es un maldito tanque! Nuestra única opción es enfrentarnos a Hitler abiertamente. Pelearon por una montaña en el Pacífico. Ahora peleen por una montaña de dinero. Cerca de 7.000 ya han sido removidos hasta ahora. Es el momento de desaparecer a todos. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Many men came here as soldiers, many men. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 23 de agosto de 2020 y comenzamos De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano es De Película de Caracol Radio. Nos pueden seguir escribiendo. Muchas gracias por todas sus comunicaciones a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli. Y llegamos a este tramo final de las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos del 25 al 1 y de nuevo está con nosotros mi amigo y compañero Jorge Morales. Jorge, buenos días. Mario, muy buenos días. Seguimos acá culminando este listado de las 100 mejores películas de la Segunda Guerra Mundial. Hemos dicho, hoy acabaremos ya con nuestras mejores 25 películas del conflicto más duro, más cruel y que más muertos ha dejado en la historia de la humanidad. Y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen a un hombre que no solo interpretó un tema de una película de guerra de la Segunda Guerra Mundial, sino que también actuó en ella. Hablaremos de él más adelante. Se trata del canadiense Paul Anka con The Longest Day, el día más largo. Sean ustedes bienvenidos. Número 25. Что из нее-то танку сделаешь? Товарищ старший политрук, разрешите обратиться? Может, повернем до выяснения? Posición 25 para una película de la Unión Soviética de 1964 y de más de 3 horas de duración, la producción de Los Vivos y los Muertos de 1964 con la dirección de Alexander Stolper, y aquí la historia vista a través del periodismo en esa ofensiva fuerte de la Wehrmacht, Jorge, en la operación Barbarroja que invadió a la Unión Soviética. Sí, María, una película muy interesante, además larguísima. Hace poco RT, en una saga de películas soviéticas y rusas, transmitió esta película en 8 entregas, en 8 capítulos de media hora, pero en este caso es muy interesante la visión rusa, la visión soviética, además ya con el tiempo pasado. 20 años después, tal vez un poco más, 21 años después de la invasión a Stalingrado, de todas las secuelas que dejó, del pueblo soviético que tuvo que poner más de 25 millones de muertos en esta guerra, y por supuesto de la visión de un periodista y de la corresponsalía de guerra. Una película interesante, bien hecha, me gusta, y por supuesto nos metemos un poco más con el cine soviético, en ese momento por supuesto todavía soviético, pero que le echa una mirada a la gran guerra patriótica, como le llamaron ellos a la Segunda Guerra Mundial, y que por supuesto sigue siendo hoy, a donde usted vaya, en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, motivo de orgullo para todos aquellos que por una u otra forma perdieron a un familiar en este conflicto tan largo y tan duro. En blanco y negro de 1964 de Los Vivos y los Muertos, lugar 25. Número 24. Esta es la carretera que lleva a la ciudad. Aquellos que han abandonado nuestro pueblo y aquellos que vuelven a casa han ido y han vuelto por esta carretera. Lugar 24, también de la Unión Soviética, una emotiva, melancólica película de 1959 de Grigory Shukray, La balada del soldado. Así, con este sonido que tenemos de fondo en el español, pues inicia esta película que es muy respetada en la filmografía rusa, Jorge, porque muestra pues ese otro lado de la guerra, también metiéndole un poco de amor. Sí, Mario, un poco de romance, y con otra cosa que hemos hablado en forma reiterativa, sobre todo en las películas estadounidenses, el héroe que vuelve a casa. En este caso, el héroe que vuelve a casa no es el soldado Ryan, es un militar soviético, Alyosha, que además tiene la fortuna de, cuando se toma unos días de licencia, conocer a una mujer que lo encanta y que lo deja privado, en este caso en un tren, una
cosa muy interesante porque además era un viaje muy especial de que iba a hacer para ver a su madre, y termina pues enredado, por decirlo de alguna forma, con una mujer soviética de la que se enamora. Una película que habla de la gloria, del honor y por supuesto, Mario, también de la vida del soldado soviético una vez se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y además una película bella por sus tonos sepia, ocres, café. Sí, interesante producción de 1959, Nuestro lugar 24, La balada del soldado. Número 23. En mi opinión, este plan no es solamente innecesario, sino que está condenado al fracaso. Almirante Kondo, la operación MI ha sido concebida por nuestro mejor estratega. Todos conocemos la capacidad del capitán Kuroshima, comandante, y con el lugar 23 de nuestro conteo, Jorge, libramos una especie de guerra fría porque pasamos de los soviéticos nuevamente a los norteamericanos con el clásico del cine Midway, la batalla de Midway de 1976 con el gran Charlton Heston, el presidente en su tiempo de la Asociación Nacional del Rifle, y el Frente Pacífico, Jorge, japoneses versus americanos. Sí, señor, una batalla en 1942, Mario, basada en los hechos de la batalla de 1942, que tuvo una aplastante victoria aliada, aunque al principio pues parecía muy duro para los estadounidenses, que fueron los que fueron allá a plantar cara frente al imperio japonés. Si usted se fija, no hubo demasiadas bajas, poco más de 300 muertos en los estadounidenses y 3.000 para los japoneses, pero fue una batalla muy importante, libraron el Frente Pacífico en el mar. Acaban de hacer otra película de Midway del año pasado, muy regular. No sé si usted ha tenido la fortuna, no ha habido tan buenos comentarios como esta, hay que decirlo. No sé cuál será mejor. A mí la versión original de 1976 me pareció una buena película, pero además me parece bien hecha, como lo hemos dicho en algunas cosas, en la batalla de Midway ante los japoneses. Y Jorge, por esta batalla, precisamente por la táctica que utilizaron y porque fue el golpe de gracia, finalmente aquí se cae el imperio naval japonés, pues los americanos sacan pecho con la batalla de Midway, y vendrán más películas porque fue una de las grandes victorias de la táctica y el poderío militar estadounidense. Sí, Mari, yo hago una reflexión, ¿no? Y es viendo mucho, han pasado más de 70 años, 75 años desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, desde que se rindió Hitler. Ya el eje prácticamente estaba derrotado, pero Hitler, digamos que se termina rindiendo y quitándose la vida en su búnker en Berlín. Pero fíjense que siguen haciendo películas de la Segunda Guerra Mundial y quién sabe cuántas nos van a faltar, hablando siempre de los alemanes, de los japoneses, de los italianos, sobre todo, y digo de qué forma, sobre todo de los alemanes, y usted no los ve llorando todo el día, que como lo siguen estigmatizando. Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford, Hal Holbrook, Toshiro Mifune. No, qué repartazo de 1976, Midway, Nuestro lugar 23. La paz. He recorrido Norteamérica de un extremo al otro. Número 22. Должен бы привал тут быть. Ну а как же иначе? Отмахали с утра уже километров 30. Родниковой, ледяной водицы. По полведра бы на брата, а? Insisto, parece una guerra fría. Saltamos nuevamente al otro bando, a los soviéticos, con esta extraordinaria película de 1975, Lucharon por su patria, o Ellos lucharon por su patria, dirigida por Sergei Bondarchuk. Y Jorge, aquí vemos momentos previos y batallas entre la Wehrmacht y el Ejército Rojo, y finalmente pues esta película muestra que apenas era el comienzo de lo que era el sitio de Stalingrado. Mario, uno de los grandes directores soviéticos, el señor Sergei Bondarchuk, además tuvo la posibilidad de trabajar con Dino De Laurentiis, fue el director de Guerra y Paz. Tuvo muy buenas películas, uno de los estandartes del cine soviético. Hay que decir, nosotros muchas veces dejamos de ver cine soviético porque aquí no llegan las carteleras de cine, o bueno, de cine ruso incluso hoy en día, porque aquí no llegan las carteleras de cine, porque probablemente no figuran los Oscars, pero hay muy buenas películas, sobre todo de la época soviética. Y de Bondarchuk me quedo con otra también, Guerra y Paz, una película de 1966, muy buena, Mario, pero en este caso a lo que veníamos, otra película más de Stalingrado, de la moral de las tropas soviéticas que estaba prácticamente por el suelo. Todo muy complicado con von Paulus asediando
varias de las ciudades más importantes de la Unión Soviética, por supuesto, el sitio a Leningrado, que duró muchísimos días, la victoria en Sebastopol de los nazis, que tiene que ser abandonada por los soviéticos, así como en otras ciudades, y en este caso, pues, la gran historia de la guerra patria de los soviéticos fue Stalingrado y su heroica defensa, que por supuesto, como sabemos, terminó dejando millones y millones de muertos, y además, pues, aquel invierno tan duro, el invierno rojo, que tanto le costó a los nazis y a su flota de tanques y a sus cadenas de aprovisionamiento. Así que una muy buena película de Sergei Bondarchuk, pero es cierto, esta no es la única de ese magnífico director que incluso trabajó con Dino de Laurentiis. Y varios soldados mutilados empuñando esa bandera roja de la Unión Soviética. Nuestro lugar 22, ellos lucharon por su patria del 75. Número 21. Comandante Fushida, destinado a dirigir el ataque aéreo a Pearl Harbor. Espero que el nuevo comandante en jefe no sea tan cobarde como se rumorea. Para nosotros, los hombres del aire, es el comandante en jefe apropiado. Deje que hable. Estamos en los albores de la era de la aviación y él lo sabe muy bien. Un viceministro. Con el lugar 21 de 1970 se dio uno de los escenarios donde dos países quisieron contar la misma historia en la producción, en el reparto, en el guión. Les hablo de la cinta de 1970 de 143 minutos, Tora. Y Jorge, el gran valor definitivamente es eso, que ellos se reunieron para dar la misma versión sobre Pearl Harbor. Mario, esto es muy interesante. Creo que tiene muchísima validad esto que usted acaba de resaltar, porque además, Mario, es el mismo testimonio, es encontrar un punto común, como lo hemos dicho, como lo sabe todo el mundo, no hay que ser una lumbrera, como el cine militar ha servido de estandarte para hacer publicidad y sobre todo propaganda a lo largo y ancho del mundo. En este caso, lo que muchos catalogan como probablemente el último gran envión que necesitaban los estadounidenses para meterse de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de teorías sobre si sabían, si no sabían los estadounidenses, si fue un ataque sorpresa, si este ataque que sufrieron les iba a servir para tener más argumentos para meterse en un conflicto tan duro y tan cruento como la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso me quedo sobre todo con eso, una película muy muy bien hecha, además de 3 directores, ¿no, Mario? Hablábamos de las codirecciones. Esta tiene pues una dirección tripartita entre Richard Fleischer, Kenji Fukasaku y Toshio Masuda. Pero por supuesto, Mario, me quedo, y perdóneme que sea reiterativo y repetitivo, de una película que encuentra un consenso histórico de dos contrapartes tan, pues que, mejor dicho, ya sabemos lo que terminó pasando después con Hiroshima y con Nagasaki, pero que además, pues, como usted lo dice, logra encontrar puntos comunes y de acuerdo entre dos de los grandes adversarios en la Segunda Guerra Mundial. Lugar 21 de 1970, Tora. Número 20. General, está diciéndome que hemos de perder al ejército británico completo en los próximos días. Es correcto. Las fuerzas alemanas nos superan en todo. Y con el español latino escuchamos la voz de Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Eso no hay problema, Mario. El primer Tranquilo, ministro. Por favor, no lo ponga con español de España, ¿no? Sí. Es una cuestión de xenofobia ahora y tal, pero es que es sobre algo muy distinto. Vea a los Simpson en español de España. No, eso es un sacrilegio. Aquí escuchamos Darkest Hour, la biografía cinematográfica, el biopic de el primer ministro británico, que, Jorge, según lo muestra esta película, protagonizada magistralmente por Gary Oldman, pues lo tenían como una figura ahí decorativa y le estaban haciendo el feo y finalmente terminó siendo uno de los hombres importantes en la Segunda Guerra Mundial. Mario, es muy interesante, hemos hablado del papel que cumplió Winston Churchill, un tipo supremamente inteligente, que fue fundamental en la Primera Guerra Mundial para las tropas británicas, de no seguir mirando para otro lado ante los planes de expansión de Adolfo Hitler y el Tercer Reich, pero además hay semblantes muy interesantes de esta película. Primero, su alcoholismo. Segundo, el caso omiso que le hace de alguna forma a su esposa, más allá de que tanto lo quería y lo amaba, pero de cómo en algún momento como que intentaba apaciguarlo, decirle, venga, ya no moleste más, tranquilo. Y por otra parte, Mario, de la desconexión que podía tener en algún momento Winston Churchill en momentos tan duros y más allá del gran líder que fue para los británicos, pero incluso de no dejar de echar su siesta, de seguirse tomando sus ginebras y
por otra parte, el magnífico papel de Gary Oldman, que después de tanto tiempo y de tantas películas y de tantas interpretaciones magistrales, le valió por fin un Oscar. Para algunos, una película muy benévola con la figura de Churchill, pero el papel de Gary Oldman la lleva a buen puerto. Nuestro lugar número 20, 2017, Darkest Hours. Primer ministro, tengo mis reservas. Número 19. I want to see my tank commanders. Have them assembled at once. Ya voló. Conrad, my boots. Lugar número 19, una de las películas emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial de Ken Anakin de 1965, La Batalla de las Ardenas, y el gran valor de esta producción es mostrar esa batalla final, podría decirse, porque después del día D vino esa contraofensiva por parte de los alemanes y esta batalla precisamente, Jorge, fue la que sentenció el destino en ese frente occidental. Otra interpretación de los estadounidenses y por supuesto de cómo el triunfalismo que tenían los gringos después de su éxito el 6 de junio del 44, de su invasión a las playas de Normandía, pues termina disipándose un poco tras esos días, pero después todo cambia porque los alemanes están dispuestos a lanzar ese último zarpazo, ese último grito de guerra en la zona de Bastonia, de Lieja, de las Ardenas, y una película que me gusta, dirigida con una muy buena dirección de Ken Anakin, y además me gusta también la música de Benjamin Frankel. Una buena película de otra de las batallas icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Y estas películas de guerra tienen grandes repartos, esta no es la excepción. Henry Fonda, Robert Ryan y el maestro Robert Shaw, el mismo hombre del golpe de 1965, La Batalla de las Ardenas, nuestro lugar 19. Número 18. April, April. Übung ist das halbe Leben. Nur kein Moos ansetzen. Probealarm. El top 18 es para una de las películas mejor realizadas por parte de la República Federal de Alemania, y el maestro Wolfgang Petersen se mandó tremendo largometraje en 1981, una película de culto, larga pero apasionante y claustrofóbica. Les hablo de Das Boot, el submarino de 1981 con Jürgen Prochnow, y vemos la guerra en las aguas, pero debajo de ellas, Jorge. Sí, Mario, para el que es claustrofóbico probablemente esta es una película que no va a disfrutar demasiado, una película basada en un guión, en el libro de Lothar Günther Buchen, y además pues que habla de la moral del soldado alemán, de un submarino, por supuesto, de cómo los mandan a prestar una misión, pero después se dan cuenta que probablemente esta misión no la hicieron para cumplirla y después salir a celebrar o a cumplir otra misión, sino simplemente los mandaron a una misión pues que tiene tintes suicidas o que probablemente tendrá un desenlace suicida, y cómo el conflicto entre estos hombres que están encerrados en ese submarino debajo del agua pues termina estallando. Me quedo con una corta definición de esta película, agobiante pero obra maestra de 1981, El submarino, nuestro lugar 18. Bordverschlüsse überprüfen. Bordverschlüsse überprüfen. Número 17. ¿Acaso perdieron la cabeza? Debemos cumplir órdenes. Pero es una camarada. locura. Debemos cumplir órdenes, camarada. ¿Heydrich? ¿Por qué detenerse en Heydrich? ¿Por qué no van por Hitler también? Sí, este apellido nos suena familiar, ya habíamos hablado de él, pero esta versión en mi concepto es mucho mejor. Anthropoid de 2016, Sean Ellis, un gran realizador, Cillian Murphy, tremendo actor, Jorge, y vemos la visión de la República Checa acerca de ese atentado y posterior muerte del señor Reinhard Heydrich. Me gusta mucho, Mario, probablemente la que hablamos, la de HHHH, tiene la característica que trata un poco más sobre la personalidad y la forma de vida de Reinhard Heydrich. ¿Quién era Reinhard Heydrich? ¿Cómo era su forma de ser? ¿Cómo hizo para escalar? ¿Qué voluntad tenía? ¿Qué maldad tenía? En esta es mucho más un semblante de la historia de resistencia checoslovaca, que fueron los responsables de acabar con el hombre, uno de los tres hombres fuertes, incluso, pues como le decíamos, con una fama de malo tremenda, el famoso carnicero de Praga, y me gusta mucho también el papel de Jamie Dornan.
el actor irlandés, otra vez con Cillian Murphy, que hace muy buenas películas de conflicto. Lo hemos visto protagonizando también algunas, incluso de la historia del conflicto en Irlanda y en Reino Unido, con aquel magnífico largometraje del viento que agita la cebada. Y en esta, película, pues me parece muy buena, muy bien, muy entretenida, muy bien hecha, Mario. Y por supuesto, creo que sigue develando algunas de las historias interesantes de la Segunda Guerra Mundial, porque es que había tantos altos mandos, sobre todo alemanes, que uno no sabía ni quién era quién, ni quién era la labor, ni cuál era la labor de quién, ni cuál era la importancia de quién. Y me parece que en esta pues cuentan algo muy interesante como la labor heroica de la resistencia checoslovaca y cómo terminaron sitiando los planes de Reinhard Heydrich, el hombre de la solución, o detrás de la solución final. Muy, muy recomendada, de 2016, lugar 17, Operación Anthropoid. ¿Atreven a cuestionarnos? ¿Cómo se atreven a cuestionarnos? ¿Saben todo lo que sacrificamos por esta causa aquí? Número 16. No sé a ustedes, pero a mí me molesta mucho ver las películas de guerra. Todas acerca de pilotos valientes, patrullas submarinas, hombres rana y guerrillas en las Filipinas. No lo podía decir mejor esta traducción en español latino de una obra maestra del cine de guerra, mejor del antibelicismo, podría decirse. Pues que la hizo nada menos y nada más que el maestro de maestros Billy Wilder. Stalag 17 o Un traidor en el infierno, como se conoció en varios países, con William Holden. Y vemos aquí la situación de los prisioneros de guerra en los campos alemanes, Jorge. Es buenísimo, Mario, y además es la sospecha de la traición de uno de los suyos, de cómo se filtran los planes para poderse escapar, de quién está siendo el soplón, el sapo de los nazis, y en este caso una película que tiene muchísimos años, pero que es buenísima y muy emocionante, un thriller que me parece muy interesante de cómo empiezan a dudar entre los propios estadounidenses y los protagonistas de sus propios compañeros, porque hay cosas de las que se están enterando los alemanes que no tendrían por qué hacer. Tensionante, trepidante, fascinante de Billy Wilder, Stalag 17, Un traidor en el infierno, de 1953, lugar 16. Telero alemán y marcos suizos. Gracias. Número 15. En los pasados 4 años, el Reich ha sido forzado a gastar una enorme cantidad de tiempo, energía, elemento humano y equipo cazando oficiales prisioneros de guerra furtivos. Y si alguien pregunta si hay otra película igual o mejor sobre prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial, pues sí, la hay. De 1963, The Great Escape, El Gran Escape, con el actor legendario Steve McQueen, dirigido por Jon Stewart, y vemos otra visión de los prisioneros, aunque no tienen un final tan glorioso como podría pensarse, Jorge. Algo raro para el cine de Hollywood, Mario, es cierto, no tienen un final demasiado alegre, demasiado hollywoodesco, demasiado de película de chick flick, como diría usted, Mario, pero en este caso me parece que es interesante porque precisamente rompe un poco con esa monotonía de la victoria implacable e impecable de los estadounidenses, pero me parece que es una película que usted se la puede ver 10 veces, Mario, y las 10 veces sigue siendo igual de buena. Es una historia que incluso con el paso del tiempo de los años me parece muy bien hecha, y cómo pues hay todo un entramado gigantesco para poder escapar de un campo de prisioneros, y por supuesto todo lo que esto implica. Una película excelente, recomendada, pero en esta me gusta mucho la labor del director mostrando el escape y por supuesto los riesgos que se corren, y además, y soy reiterativo, que no siempre ganan los buenos. Lugar número 15 de 1963, El Gran Escape. Medidas de seguridad. Y en mí no van a ver ustedes al carcelero común. Número 14. Bueno, estamos como a 5 minutos, entonces asciende a 600. ¿Cambio? Es más combustible. Sí, pero ya no quiero que me sorprendan. Vamos a una... Me decepcionó un poco, pero no puedo negar su gran factura técnica. De 2017, lugar 14 para Dunkerque, la visión de ese punto de inflexión de uno de los grandes errores por parte del eje en la Segunda Guerra Mundial, aquí bajo la visión de Christopher Nolan, y ese escenario, Jorge, de nacionalismo británico para rescatar a sus soldados que estaban prácticamente contra las cuerdas o el mar. Mario, sí, esa película, bueno, basada en hechos reales, en la batalla de Dunkerque, que además pues tenía a más de 300.000 soldados británicos, ingleses atrapados,
pero aunque la gente nos de ignorantes, de miserables, de infelices, a mí tampoco me fascinó esta película. Tengo que decirlo que tuve la oportunidad de ir a verla incluso a cine, tiene tremendo reparto, ya que nos ha gustado mucho hablar del reparto, pues con hombres tan importantes como el mismo Cillian Murphy y como Tom Hardy, con la dirección de Christopher Nolan, obras maestras las que hizo con Batman, pero en este caso, Mario, más allá de la facturación de la película, usando esa misma palabra, de los efectos especiales, del presupuesto, del nacionalismo británico, probablemente es una película que si usted mira las calificaciones de IMDb, pues yo no le estaría haciendo justicia con mis comentarios, pero es cierto, esperaba un poco más de esta película. Una buena película, Mario, pero poco más que eso. La verdad, chévere saber la historia, interesante ver cómo hicieron los británicos para salvarse de ese sitio y de ese callejón sin salida en el que se encontraban, pero he de decirle que por supuesto cuando vi los cortos esperaba muchísimo más. Sobrevalorada producción de 2017, lugar 14, Dunkerque. Número 13. Felicitaciones por tu primera misión como comandante. Siempre te estaré buscando, Ivy. Incluso si estoy a miles de kilómetros de distancia. Lugar 13, fresca, fresquitica. Greyhound de 2020, disponible en la plataforma de Apple. Parte protagónica a cargo de Tom Hanks, que compró los derechos de la novela con la maravillosa Elizabeth Shue. Y trepidante película, Jorge. Muy, muy bien lograda técnicamente, pero tiene esa fuerza que necesita una producción para mantenerlo a uno pegado a la silla. Sí, Mario, usted y yo tuvimos puntos de vista disímiles. Usted también me dio un argumento que me parece válido. La complejidad del personaje que encarna Tom Hanks, de sus creencias religiosas, de su forma de ver la vida, de lo bueno que era con sus subalternos, de cómo se entregan cuerpo y alma a su labor en un barco. A mí probablemente me hubiera gustado, y esto por supuesto es una visión muy personal y por lo tanto sesgada, ver un poco más de escenarios, ver la película tal vez en otros planos, pero hay que decir que para hacer una película cuyo desarrollo es el 90 o 95% dentro de un buque de guerra, es muy bien hecha, magníficos efectos especiales, y así como hay actores que a la gente le inspiran confianza, dicen si esa es una buena película. A mí generalmente las películas de Stephen Graham me gustan y me parece que en este caso no decepciona. Greyhound 2020, Destructores versus U-Boat, nuestro lugar número 13. Una pausa y regresamos aquí en De Película de Caracol Radio. Número 12. ¿Qué está haciendo aquí? La señorita dijo que lo esperara. ¿En mi oficina? ¿No le dijo que se sirviera un té mientras venía? No me lo dijo. Tampoco le... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio. Llegamos a nuestra posición número 12. La conversación que está en el español latino la sostienen los actores Benedict Cumberbatch y el gran Charles Dance de Juego de Tronos, con la muy buena película 2014 de Imitation Game o Código Enigma, que mostraba la historia a manera de biopic del gran Alan Turing, y a este hombre le deben prácticamente la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, Jorge. Sí, señor, el hombre capaz de descifrar la famosa máquina Enigma de los alemanes, una máquina increíble que incluso pues era codificadora y decodificadora. Una película excelente, Mario, magnífica película. Pues por supuesto me parece que intenta hacer justicia con la figura de un hombre que, debido a sus preferencias sexuales, fue estigmatizado, fue por debajeado, fue humillado por la corona británica, y por supuesto los homenajes y la justicia tiene que hacerse en vida, pero en medio de todo me parece que es un muy buen homenaje a Alan Turing. Y Mario, otra de las cosas que me fascina de esta película, la banda sonora, la música de Alexandre Desplat. Y sobre todo el tramo final, donde muestran ese triste destino que tuvo un hombre que le dio tanto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Nuestro lugar número 12, Código Enigma de 2014. Puso el récord de la entrevista más breve en toda la historia del ejército británico. Número 11. Here he is, in a town called Werfen, at the Schloss Adler, the Castle of the Eagles. Believe me, it's well named, because only an eagle can get to it.
Lugar 11, película de culto. No brilló en su tiempo, pero con el paso de los años se ha ganado su lugar de honor. Where Eagles Dare, donde las águilas se atreven, o El desafío de las águilas. En el reparto, sus majestades Richard Burton y Clint Eastwood. Y aquí la película se torna un poco hollywoodesca, pero bien llevada, Jorge, acerca de una acción por parte de los aliados en líneas enemigas. Sí, muy hollywoodesca, Mario, más allá de tener dirección y guión británico, basado en la novela de Alistair MacLean. Pero me gusta esta película, una película interesante, también con mucha intriga, de mucho nervio, con una muy buena actuación de Clint Eastwood, ya tiene sus años, por supuesto, y también de Richard Burton, de la misión que tienen unos soldados, unos hombres de los aliados, de rescatar a un general estadounidense que se encuentra bajo el poder de las fuerzas enemigas, y por supuesto con mucho en juego. Y mucho en juego nos referimos a la famosa invasión en Normandía, que tenían miedo los hombres encargados de rescatar a su general, que en algún momento, por presiones, por torturas, etcétera, abriera la boca y contara sobre dicho plan tan importante y que fue determinante para la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Peliculón de 1962, lugar número 11, donde las águilas se atreven. Nothing's changed, Colonel. Most unfortunate. Número 10. Keep those vehicles moving. MP, chase up those cyclists. Get off the beach. Move inland. Llegamos al top 10 de 1962, The Longest Day, el día más largo. Escuchábamos su banda sonora al principio de este programa y sin miedo a equivocarme, creo que pocas películas, o incluso esta, podría ser la película con el mejor reparto jamás reunido en la historia del cine. Es que usted se pone a mirar los nombres, Jorge, y de ahí para adelante pues no era menos la historia. Sí, hemos hablado mucho del día de, pero insisto, el reparto es de ensueño, encabezado por John Wayne. La película El día más largo, el desembarco en Normandía. Sí, Mario, otra, y además digo otra cosa que vale la pena apuntar en esta película: los efectos especiales. Magníficos, sí. Magníficos para los años. Por supuesto, usted lo ve hoy y lo compara con otras películas de los desembarcos de Normandía y dice, bueno, pues está bien. Pero lo que hicieron en ese momento me parece espectacular, una película con tremendo reparto, valga la redundancia. Además, con Henry Fonda, con Richard Burton, con Sean Connery, con Kurt Jürgens, Rod Steiger, sí, y que le valió 2 Oscars, ¿no? Uno de ellos, si la memoria no me falla, fue por mejores efectos especiales y, bueno, ganadora del Globo de Oro, pero además cuenta de primera mano y de forma muy cruda y muy sanguinaria como fue esa durísima invasión a las playas de Normandía en 1944. Las famosas playas que usted nos dijo en el programa anterior, que uno siempre le olvidan los nombres, ¿no? Omaha, Sword, Gold, y siempre que usted hace un listado le quedan faltando algunas. Juno, Utah. Ahí están, las 5 playas del famoso... Esas eran las 5 playas. Sí, del famoso desembarco de Normandía, nuestro lugar número 10 de 1962, el día más largo. We should be up there. Control board must have been confused by the smoke from the naval bomb. Número 9. Y con el lugar número 9, una película de 2006, Las cartas de Iwo Jima, el señor Clint Eastwood se quitó de encima el traje estadounidense y se puso en la piel de los nipones para contar su versión acerca de esa batalla de Iwo Jima, con una película estéticamente maravillosa, casi que perfecta. Estas cartas de Iwo Jima, yo creo que más allá de la historia, Jorge, esa parte estética que le dio Clint Eastwood hace que esta película pues sea una obra maestra. Sí, Mario, y me gusta mucho otra cosa, que no es muy común verlas en las películas, en las grandes producciones. Se habla en japonés, ¿no? Algo que me parece buenísimo, rodada en japonés. Clint Eastwood, que se atreve a mostrarme un poco cuál era la visión de los japoneses, de los nipones, de por qué valía tanto la pena defender un islote que realmente parecía pues no cobrar demasiada importancia como Iwo Jima, pero que al fin y al cabo era de un valor estratégico gigantesco. Pues se muestra la versión estadounidense, la versión japonesa, pero en este caso me parece que es bien lograda esta película, que además pues tiene la dirección de Clint Eastwood.
Y tremendo papel de Ken Watanabe, nuestro lugar número 9, Las cartas de Iwo Jima de 2006. Número 8. Hay algo más que Scherner me dijo sobre usted. ¿Sí? ¿Qué? Que usted conoce el significado de lo que es gratitud. Lugar número 8, una película muy familiar, creo que no existe alguna persona que no la haya visto, de 1993, La lista de Schindler, Schindler List, dirigida por el gran Steven Spielberg, protagonizada magistralmente por Liam Neeson, y un papel de malo villano como Ralph Fiennes. Y Jorge, una visión descarnada, impresionante de el holocausto nazi. Volvemos a lo mismo, ¿no, Mario? La versión de los nazis o de los que estaban en las filas nazis, que eran alemanes, que no tenían ningún vínculo con los judíos, pero que hicieron lo posible para salvar la vida de cientos de ellos. La actuación de Ralph Fiennes es magnífica, espectacular. Esa parte, Mario, por hacer un pequeño spoiler, cuando se levanta después de una noche de pasión, saca un rifle, le dispara a una persona con una tranquilidad pasmosa desde su balcón y después vuelve a sus labores como si nada. Es impresionante. Un muy buen papel de Liam Neeson. Perdón que lo interrumpa, Jorge, pero también este es del tipo de películas que usted se la nombran y usted tiene flashback mentales ahí de una y se va a esa escena, a la quema de los cadáveres, a el contrapicado que hacen de las maletas de los judíos cayendo. Es que esa película logra eso, que usted la tenga viva, fresca en su memoria. Sí, y Ben Kingsley, ¿no? También muy marcado en los dramas, hizo también de uno de los famosos generales nazis capturados en Argentina en Operación Final, si no me falla la memoria, Mario, película publicada y producida por Netflix, que salió hace algún tiempo. Y en este caso pues sí me quedo con la actuación de Ralph Fiennes, una película que partía como favorita en su momento a los Oscars. Tuvo 7 premios, si la memoria no me falla, espero no estar equivocado, pero además, pues entre ellos mejor película, mejor director y 12 nominaciones que tuvo los premios a Oscars. Una magnífica ejecución de un filme que no pasa de moda y que, por supuesto, lo decimos, intenta mostrar algo con lo que ya hemos sido reiterativos. No todos los alemanes eran nazis, ni estaban de acuerdo, ni se quedaron de brazos cruzados con lo que hizo Adolf Hitler. Lugar 8 de 1993, La lista de Schindler. ¿Eso lo entiende? Número 7. Quiero que recuerden que ningún bastardo llegó a ganar una guerra muriendo por su patria. La ganó logrando que el otro infeliz bastardo muriera por la suya. Nuevamente en el español latino, una imagen que está presente dentro de los clásicos fotogramas del cine. El general Patton con esa gigante bandera americana de fondo y hablando, como escuchamos ahí, en términos fuertes acerca de la guerra. Pues en 1970 el maestro Franklin J. Schaffner, de la mano del gran George C. Scott, se mandó el biopic de un hombre amado y odiado, pero que fue clave en las victorias de los Estados Unidos de América, el general Patton, Jorge. Sí, Mario, además un tipo que venía con mucha historia, ¿no? Porque venía de la famosa expedición punitiva en la batalla de San Miguelito, uno de los hombres encargados de ir detrás de Pancho Villa, alias El Bandido, pero además que tuvo muchísima responsabilidad en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Normandía, en Lorena, en las Ardenas, en Europa Central. Tuvo muchísimo protagonismo para los aliados y sobre todo para los Estados Unidos, pero además, Mario, si no le ha echado un ojo, hay muchísimas elucubraciones y teorías conspiranoicas sobre la muerte del general Patton luego de ser atropellado de forma bastante curiosa en 1945. Y además también pues muestran que este era uno de los precursores de que el fin sí justifica los méritos y hasta le iban a hacer consejo de guerra por golpear a un soldado, y muestran también que su labor en el día D fue de distracción, pero también fue importante. Sí, no, una buena película, Mario, y por supuesto hablar también de los altos mandos, hacer una película biográfica, en este caso de Patton, creo que hace justicia, como probablemente hay muchas otras. Lo que pasa es que, lo hemos dicho, hay demasiada filmografía con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Lugar número 7 de 1970, Patton. Hombres del mundo, compadezco a esos pobres bastardos a los que nos vamos a enfrentar, por Dios que sí. Número 6.
Los 4 estaban en la misma compañía de la División 29, pero los separamos cuando los hermanos Sullivan murieron en el Juno. ¿Contactaron al cuarto hijo, James? No, señor. Lo lanzaron a 25 kilómetros de la costa, cerca de... Lugar 6, nuevamente, un ejemplo claro, película que todo el mundo ha visto, y de nuevo Steven Spielberg llegando a los corazones de la gente y de los cinéfilos con su visión del desembarco a Normandía y más allá. De 1998, Jorge, Salvando al Soldado Ryan. Mario, otra película, por supuesto, con una carga de patriotismo y de nacionalismo un poco empalagosa por parte de los estadounidenses, pero es una magnífica película. Buenísima película, con una buena actuación de Matt Damon, de Tom Hanks, Vin Diesel, que además tiene partes muy interesantes en esa película y escenas fuertísimas, pero que además cuenta la historia, como todos lo saben, de 3 hermanos, 2 de ellos fallecidos, y cómo tienen la compañía bajo el mando de Tom Hanks, que rescatar al único hermano que queda con vida. Muy muy buena película, sobre todo esas escenas finales y poco antes de la última batalla, con la canción en el tocadiscos de Edith Piaf. Nuestro lugar número 6, de 1998, Salvando al Soldado Ryan. Estimada señora, me señalaron a mi atención en los archivos del Ministerio de Guerra. Número 5. Colonel. Colonel. Sit down, please, Sonia. How is hospital? Interesting. Lugar número 5, clásico del cine, una película que también le sucedió a eso que a otras producciones, y es que en su tiempo no fue valorada, pero que con el paso de los años adquirió su lugar de película de culto. Cross of Iron, La Cruz de Hierro, del gran Sam Peckinpah, el mismo hombre que hizo The Wild Bunch, La Pandilla Salvaje, y aquí un James Coburn y un James Mason, bueno, Maximilian Schell, en papeles impresionantes. Jorge, veíamos esa subordinación y esa diferencia acerca de el valor de la milicia y de cómo algunos personajes no deseables pues no tienen ese honor militar. Sí, Mario, una película, creo que la única o de las pocas películas bélicas que hizo Sam Peckinpah, pero no es de mis favoritas. Tengo que decir que es una película poco creíble, y por supuesto, antes de que nos vayan a levantar, hemos dicho, está en el número... A usted, a mí me gusta. 5. No, a mí, por supuesto. Está en el número 5, pero no es de mis favoritas. Vale la pena que esté en el listado. Sin embargo, me llama la atención, Mario, que es la visión alemana desde los estadounidenses, desde una película británico-estadounidense con capitales de otras partes, pero que además muchísimos años después de la Segunda Guerra Mundial intenta mostrar la realidad que vivían los alemanes y por supuesto en el frente oriental cómo se enfrentan a los duros soviéticos. Le apostaron a una visión distinta. Para usted es maravillosa, para mí es buena, poco más que eso, pero lo vamos a decir, esto no es un ranking, es un listado. Nuestro lugar número 5, de 1977, La Cruz de Hierro. Captain Keith will inform you. Número 4. Lugar número 4, la vi recientemente y ya la tengo en mi top 20 de las mejores películas de la historia. Los amaneceres aquí son apacibles, de 1972. Qué maravillosa historia de la Unión Soviética de 1972, dirigida por Stanislav Rostovsky. Y aquí lo que me encanta sobre todo esta película, Jorge, es ver el papel de la mujer como tal. No solo fue un conflicto de hombres, sino también las mujeres fueron determinantes en las campañas, en este caso las del Ejército Rojo. Sí, Mario, esta de Los amaneceres son apacibles, una película otra vez del heroísmo soviético, de la resistencia, de el papel fundamental que jugaron las mujeres en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Hablábamos hace algunas películas atrás de Ludmila Pavlichenko, y por supuesto me quedo con un fragmento que describe muy bien lo que usted decía del papel de la mujer. Cuando ella va y conoce a Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, pidiendo que abrieran un segundo frente de guerra, siempre les sorprendió a los estadounidenses, también nos sorprendió a los nazis, por supuesto, el papel tan activo que tenían las mujeres. No eran personas que se quedaban solo cuidando el hogar y los hijos, sino que también eran capaces de empuñar un arma antiaérea, un Mosin Nagant, una carabina, y defender a su pueblo, como diría uno, de tú a tú
mano a mano y palmo a palmo con los hombres. Por supuesto, el papel de la mujer soviética en la Segunda Guerra Mundial fue espectacular. Lo habíamos hablado con Ludmila Pavlichenko, con la defensa de Sebastopol, y creo que la de los amaneceres acá son apacibles lo retrata y de muy buena manera. Y si usted le da pereza al blanco y negro y una película de 1972, pues puede acceder a la misma historia, al remake de 2015, que también está muy bien logrado. Se trata de Los amaneceres son aquí más apacibles, una película de 1972, lugar 4. Número 3. Скрывать от вас не будем. Время наступает тяжелое. Что такое блокада? Старые партизаны знают хорошо. Это и есть тотальная война Гитлера. Escuchando estos sonidos y recordando en sí lo que es la película, se me pone la piel de gallina con esta maravillosa, estremecedora, vibrante, perfecta producción de 1985, también de la Unión Soviética. Cada vez que puedo la recomiendo, Masacre, ven y mira. Cómo a través de los ojos de un niño que está viviendo un romance infantil, podría decirse, se ve la barbarie y el sinsentido de un conflicto bélico. Jorge, esta película de verdad me le quito el sombrero. Masacre, ven y mira. Bueno, Mario, esta podría yo catalogarla como una película que no pasa de moda. El clásico es clásico, y me parece que esa es otra de las ventajas, de las apreciaciones que uno puede tener sobre los clásicos. No importa cuántos años tengan, no pasa de moda. Esta película es buenísima, retrata por supuesto el horror de la guerra, como todas las demás, pero sobre todo en Bielorrusia. No estamos demasiado acostumbrados a ver lo que pasó en Bielorrusia, pero de cómo un niño va viendo todo lo que sucede, todo lo que pasa, el horror de la guerra, el papel de las mujeres, por supuesto, como le pasó a todos los países, ¿no, Mario? Donde los hombres iban a combatir, las mujeres quedaban en las ciudades y en las aldeas cuidando a la familia, pero por supuesto quedaban desguarnecidas. Una magnífica película, espectacular película soviética que retrata el horror, sobre todo en los bosques y en los campos de Bielorrusia. Puede que suene insistente de mi parte, pero la recomiendo y de verdad van a tener una experiencia a través del cine. De 1985, Masacre, ven y mira, nuestro lugar número 3. Número 2. Ah, Monke, Sie sind da. Mein Führer, ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin-Franstadt. Simplemente no podía faltar, para bien o para mal, el personaje más importante de la Segunda Guerra Mundial fue sin lugar a dudas el Führer Adolf Hitler. Se han hecho infinidad de películas para la televisión, para el cine, de la figura de este hombre que llevó a la Alemania a ese estado de ser un tercer imperio alemán. De 2004, de Oliver Hirschbiegel, con la maravillosa interpretación del fallecido, infortunadamente, Bruno Ganz, Der Untergang, el hundimiento. Jorge, ¿qué más decir acerca de esta película que se convirtió en un maravilloso biopic? Buenísima película, buenísima película. Lo de Ganz supera la imitación. Me parece que es una encarnación. Usted ve a Bruno Ganz y parece que estuviera viendo a Adolfo Hitler. Lo muestra con sus falencias, con su rabia, con su miedo, con su temor, con su locura, cómo disvaría. Una película con muy buen rigor histórico, según varios de los historiadores que he podido leer, pero además, pues que por supuesto algunos dicen humaniza a Hitler, y precisamente eso es interesante, porque muestra esas facetas incluso de dudas del hombre más famoso, más poderoso de la Alemania, cuando ya se encontraba a portas de caer ante el ejército soviético. Una magnífica actuación también de sus compañeros que interpretan a Goebbels y a su esposa, de cómo creyeron fervientemente hasta el último aliento en la causa de la raza aria del Tercer Reich, y por supuesto cómo encomendaron su vida a esta creencia. Magnífica película y una actuación sobresaliente, superlativa, espectacular de Bruno Ganz. Pues me quedo con dos críticas que encuentro por aquí. La han criticado por humanizar a Hitler, precisamente es lo que hace, pero Hitler nunca pareció tan desagradable, un charlatán barato, eso lo dijo The Guardian, y sus elementos más poderosos son la convincente interpretación de Ganz como Hitler, una figura tan amable como irracional, y su candidez. De lejos, la mejor biografía cinematográfica que se ha hecho acerca de una figura histórica pero nefasta de 2004, Der Untergang, o La Caída, de 2004. Número 1.
Nunca lo olviden. Y ahora, nuevas misiones los esperan. Formarán un grupo especial como compañía. Y antes los condecoraré con la medalla de la Orden del Führer por vuestra sobresaliente contribución en esta difícil y gloriosa campaña por nuestra tierra. Y en el lugar número 1 de nuestro top 100 o listado acerca de las películas de la Segunda Guerra Mundial aparece esta extraordinaria producción realizada por Alemania, dirigida por Joseph Wiesmaler, de 1993, Stalingrado. Jorge, es que definitivamente si hay un episodio que marca la barbarie de la guerra, es un sitio como el que se produjo en esa ciudad y que fue un punto de inflexión de la guerra. Mario, buenísima. La visión de los perdedores, la historia siempre lo cuentan los ganadores, en este caso la cuentan los perdedores. La visión de los perdedores, unos soldados alemanes que vienen de unas vacaciones, de una licencia muy plácida, muy tranquila en Italia, y de cómo se estrellan con los horrores de la guerra, con el invierno soviético, con la dureza, con perder a sus amigos, perder a sus personas cercanas, a todos aquellos que llevaban un tiempo con ellos, no solo combatiendo, sino compartiendo. Y me parece que esta película narra de muy buena forma la historia y el padecimiento de los soldados alemanes. Esto no es una justificación, ni es ponerlos en el papel de pobrecitos, sino simplemente muestra que la guerra es dura para todos, incluso para los malos. Y los malos en este caso, por supuesto que fueron los derrotados, fueron los nazis. Pero muestra lo duro que fue para ellos, lo cruel que fue para ellos, lo que sufrieron, lo que padecieron, las dudas, los altos y bajos de la batalla más dura de la Segunda Guerra Mundial, como lo fue el asedio de Stalingrado. Sí, ese es el gran valor definitivamente, una película contada por parte de unas personas que también sufrieron, pese a que fueron los que incitaron esta barbarie, pero que finalmente también sufrieron y de qué manera en carne propia esos horrores de la guerra. De 1993, Stalingrado, nuestro lugar número 1. Ahora condecoraremos al primer pelotón, segunda compañía. Bueno, Jorge, y así llegamos al final de este listado que, insisto, se hizo de una manera donde se dieran diferentes puntos de vista, recorriendo diferentes filmografías para acercarnos a través del cine a uno de los episodios más oscuros, pero muy importantes en la historia de la humanidad. Mario, ahí está la gracia, por supuesto. Hemos escogido 100 películas que nos han parecido fundamentales, importantes, algunas de ellas con rigor histórico, otras no tanto, algunas con heroicismo, otras con drama y con finales tristes, algunas contadas por los malos, otros por los buenos, unas por los vencedores y otras por los perdedores. Por supuesto, esto no es una lección, no es una clase, no es una especie de cátedra a los oyentes. Por supuesto estamos dando solo nuestro punto de vista y somos conscientes que probablemente cientos y cientos de películas, según ustedes, se nos han quedado por fuera, pero la idea era meter un ranking versátil, un ranking diverso, un ranking que abordara varios puntos de vista, varios padecimientos, varios sitios, varias geografías e idiomas de la Segunda Guerra Mundial. Así que esperamos que a ustedes, los oyentes, les haya gustado este especial de las 100 mejores películas de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más duro y más largo que conoció este siglo, de 1939 a 1945. Nuestro programa va a estar disponible en el podcast y también, por supuesto, en nuestra página, un programa de colección acerca de las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial. Jorge, como siempre, un honor y un agradecimiento total por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio. Mario, gracias a usted por la invitación. Este listado continúa, seguiré con mucho honor siendo panelista invitado a este programa. Seguiremos con dos de los rankings que nos queda: la guerra de Vietnam, ese conflicto tan irregular, tan asimétrico, tan largo que enfrentó a los Estados Unidos y a los vietnamitas, y también la Guerra Fría. Así que seguimos de conflicto el próximo fin de semana aquí en De Película en Caracol Radio. Herr Hans von Witzland, condecore a sus hombres.